Entonces, y de hecho, la estabilidad política que logró Europa no tuvo nada que ver con la estabilidad política que tuvo América Latina en todo este tiempo. Ahora bien, lo que intento decir con todo esto es que a mí, y le cabe razón a Rodolfo, parece que yo estuviera dando razón así de ratos, pero le cabe razón a Rodolfo que Europa es claramente el proceso integrador más exitoso que existe. No cabe ninguna duda. Y yo la verdad tiendo siempre, cada vez que me toca o me tocó ver cómo funcionaba el Mercosur o temas puntuales propios del Mercosur, siempre tendía a mirar la realidad europea. Pero siempre me chocaba con que era muy difícil buscar parámetros de equilibrio entre ese continente y América Latina. Ahora, aún así, sería muy bueno que sigamos teniendo ese ejemplo como modelo para tratar de lograr una integración real como la que logró Europa. Bien decía Chacho que también hay otras diferencias sustanciales. Una diferencia sustancial de la que hablaba Chacho es el criterio de Estado nacional que impera en América Latina, donde los países tienden a cerrarse, inclusive en revoluciones absolutamente nacionales y en proyectos políticos absolutamente locales, fenómeno que no se da en Europa. Y también tiene razón Chacho que el presidencialismo también afecta en mucho todo esto. Por eso es que objetivamente, con 20 y tantos años de democracia, 25 exactamente, haya habido dos presidentes que claramente se mostraron preocupados y trabajaron realmente para lograr la integración del Mercosur. Ahora bien, yo escuchaba recién también que sería muy bueno que en un proceso de integración como el que se está viviendo ahora, tratemos de evitar esto que decía Rodolfo, pero en Europa no existían los países del Mediterráneo, los países del Báltico, no existía eso. Bueno, en América Latina sí, porque son realidades absolutamente disímiles, inclusive realidades de desarrollo absolutamente disímiles. Cuando uno habla de un acuerdo entre Argentina y Brasil, está hablando de un acuerdo del 70% del Producto Bruto de América del Sur. De América del Sur, no de América Latina, de América del Sur. Y definitivamente ese acuerdo tiene una potencia económica enorme frente, por ejemplo, a los países del Pacto Andino, que tienen condiciones mucho de mayor debilidad en materia económica o de desarrollo económico. Entonces, semejantes asimetrías complican el acuerdo. Si ustedes revisan en los últimos años, ¿dónde ha existido el mayor problema en el Mercosur? En la reacción de los dos socios menores del Mercosur, de Uruguay y de Paraguay. Y hay hasta candidatos que hacen campaña diciendo es hora de que nos vayamos del Mercosur. En Uruguay esto se ve con toda claridad. ¿Y por qué? Y bueno, porque nos cuesta mucho someternos a reglas generales con los dueños del 70% del Producto Bruto Sudamericano. Y entonces cada 2 por 3 se renueva en el Uruguay, con gobiernos blancos, colorados o del Frente Amplio, se renueva la idea de salirse del Mercosur y tratar acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Y por qué a Chile le cuesta tanto integrarse? Porque Chile tiene un comercio de exportación que mira muchísimo más al Pacífico, que tiene muchísima más, le presta mucho más atención al comercio que tiene con los Estados Unidos y no ha descubierto hasta ahora la ventaja de ser parte integrada estoy hablando en materia comercial y económica, de América Latina. Tenemos además otro problema adicional, que no es un problema menor. Es muy difícil fijar en América Latina pautas acá ya está llegando el sensor, me parece, ¿no? Pero ¿cuál me toca? En 5 minutos. Entonces, bueno, ya tengo luz amarilla. Digo, tenemos, además tengo que hacer mérito porque lo felicito a Terraño, así que tengo que terminar antes. Digo, tenemos además otro problema, y es que es muy difícil fijar metas de integración, porque los países viven situaciones disímiles. Fíjense ustedes la situación hoy de Bolivia y compárenla con la situación de otro país del continente. Fíjense la situación de Chile, que ha logrado un proceso de estabilidad, de crecimiento sostenido durante 20 años, y compárenlo con la Argentina,
que en el año 89 tuvo 5.400 puntos de inflación. Compárenlo. Y semejantes asimetrías, Europa los resolvió claramente porque tuvo un motor integrador que se llamó Alemania y que se puso la mochila de país integrador y se cargó a todo el continente hasta igualarlo. Y tiene mucha razón Rodolfo, y tiene mucha razón también Chacho cuando habla de cómo funcionaron esos fondos integradores en España, que le sirvieron de tanto, cómo le sirvió a Irlanda, que ha logrado un proceso de inversiones que yo sueño que la Argentina alguna vez copie. Me parece que está muy bien pensar que Europa es un proceso valioso de integración, pero es muy difícil pensar que exactamente ese proceso podamos copiarlo, calcarlo o seguirlo en América Latina, porque partimos de presupuestos absolutamente distintos, de realidades absolutamente distintas. Me encantaría que podamos haber sido un continente que tenga la estabilidad que logró Europa, pero dudo mucho que eso tenga que ver con América Latina. Me parece finalmente que la integración, hoy más que nunca, nos obliga a otro dilema. Hasta acá nosotros estamos hablando de tiempos de la integración en la prosperidad. En la prosperidad nos integramos, en la prosperidad crecimos, en la prosperidad aumentamos, sacamos los aranceles y comerciamos con los países socios sin aranceles. ¿Y qué va a pasar en la crisis? ¿Cómo nos vamos a mover en la crisis? ¿En la crisis vamos a ser socios o no vamos a ser socios? ¿Qué vamos a hacer cuando, después del colapso financiero, si algunos pronósticos se cumplen y el mundo se retrae y nuestra capacidad de exportación decrece? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, que va a ser nuestro principal comprador, que es Brasil? ¿Y cómo vamos a tratar a un comprador que eventualmente se retraiga en las compras, si es nuestro socio? Digo, me parece también que la integración ahora nos va a someter a ver cómo funciona todo esto en la crisis y ver cómo reaccionamos como socios en la crisis. Hemos dado pasos importantísimos, hemos dado un paso muy importante, hemos dado pasos enormes en los últimos 5 años con Brasil y con el Mercosur. UNASUR todavía sigue siendo una expectativa, pero me parece que, y con esto termino para que no me expulse el Gafi, me parece que la gran pregunta, el gran desafío, es cómo va a funcionar la integración y cómo va a funcionar la globalización en una crisis de la magnitud de la que se vislumbra. ¿Cómo va a funcionar el sistema global cuando el corazón del sistema financiero mundial ha explotado? Y allí creo que tal vez, o algunos de los que vienen o van a hablar después que yo tengan alguna respuesta, pero tal vez creo que es el dilema pendiente y es verdaderamente el desafío que vamos a tener que enfrentar en el tiempo venidero. Muchas gracias.